creo, y ese es el objetivo de este programa, poner en una mejor vibra, porque estamos viviendo momentos muy tensos en el país, cuando no los conflictos en el mundo, pues, sin duda, pero en el país también pareciera que no hay descanso en los conflictos, hay que cambiar de vibra, por eso me doy el lujo de poner un poco de música y compartirla. Gracias por venir hasta aquí, hasta la montaña. Gracias, Claudia. Y sí, la música, el deporte, creo que es la cultura lo que nos une a todos. Felizmente este domingo ya empieza el Mundial y creo que gran parte de la población va a estar concentrada y los próximos días será seguramente tema de conversación el fútbol. Así es. ¿No? Y por supuesto los bolivianos que amamos nuestra música nos emocionamos y nos sentimos orgullosos de tener artistas de semejante talla, ¿no? Que tenemos felizmente todavía en el país y ojalá se vayan reproduciendo, que se siga fomentando la cultura, que se siga fomentando el folclore, la música, porque eso no nos une, eso no nos separa, eso más bien te hace sentir contento, nostálgico y te identifica con nuestro país. Y nos ponen una buena vibra, ¿no? Sí, sí. Hablando de fútbol, ¿dónde va a pasar Jorge Silva este tiempo de fútbol? Por lo menos el domingo en la inauguración, ¿ha pensado algo? Sí, en casa, ¿no? Estamos todos esperando la inauguración del Mundial, aunque también tiene sus propias cositas, como describías al inicio del programa. Ojalá que todo vuelva a la normalidad y tengamos un Mundial como todos estamos esperando después de tanto tiempo que hemos venido atravesando con problemas de la pandemia, del COVID y estos conflictos de Rusia, Ucrania. La humanidad está buscando estos escenarios donde pueda divertirse y donde pueda encontrarse con la familia, porque siempre uno se reúne con amigos, con hermanos, con la familia para ver un partido y ahí uno habla ya, deja la política, las cosas malas y habla. Se va a lo importante. Sí, se va a lo importante. Son las relaciones humanas, eso es lo que realmente cuenta. Jorge Silva, me gusta hablar de política con usted. Hoy vamos a hablar de agua, pero antes de eso, permítame hacer referencia a una última conferencia de prensa. Hemos informado hoy en La Razón, papel, digital, que el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, ha sido recibido por el alcalde paceño Iván Arias en la alcaldía paceña. Han hablado de las propuestas para una ley del censo, una coordinación institucional con la alcaldía de La Paz. Le pregunto a mi equipo si tenemos alguna declaración, si tenemos declaraciones, me avisan por favor para compartirlas. La respuesta es sí, no. Sí, vamos a la declaración entonces. Técnicamente los resultados se pueden conocer en septiembre. Nosotros teníamos una postura inicial, nosotros habíamos manifestado inclusive que podrían ser antes, pero como el gobierno ha manifestado que sí pueden ser en septiembre y un pedido del Tribunal Supremo Electoral es de que sería prudente que el Ejecutivo remita los resultados en ese mes para poder trabajar en el cálculo de la nueva representación parlamentaria, me parece que es prudente y nosotros nos parece muy bien, inclusive las declaraciones del ministro, pero todas esas declaraciones de prensa y todo lo que ha salido en los decretos supremos queremos que esté establecida en una ley. Yo creo que la ley le va a dar certidumbre al pueblo cruceño, al pueblo boliviano. ¿Y por qué no los decretos? Porque, miren, lamentablemente han salido 3 decretos supremos sobre el mismo tema, sobre el tema del censo. Entonces, eso genera desconfianza. Y el pueblo tiene toda la libertad, pues, de tener dudas sobre estos temas que por ahí, por la forma en que se han venido manejando, no ha generado confianza. Y no ha generado confianza desde el primer minuto. Es parte de las declaraciones del rector Cuéllar hace pocas horas acá en la ciudad de La Paz. Quiero recuperar, y pongo sobre la mesa para hablarlo también con Jorge Silva, recuperar una nota que hemos publicado hoy en el periódico La Razón, la firma Pablo Deza, desde Santa Cruz, y nos recuerda que el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió hace poco que exista un desprendimiento político y que finalmente se proceda
a la redacción de una ley en este mismo sentido que menciona el rector, una ley sobre el censo a partir de lo dicho por el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. De esta manera, el titular cívico está aceptando fácticamente los plazos propuestos por el gobierno nacional, es decir, el debate se ha desplazado, ¿no? No es ya 2023 o muerte, ahora ya estamos en otra fase de la tensión. Y dijo además, exhortamos a la Asamblea Legislativa a despojarse de todo color político y que lo que ha dicho el ministro Cusicanqui hoy se ha insertado en una ley nacional tramitada de urgencia, y que de una vez prime lo técnico y legal antes que lo político. Quiero recordarles también que el ministro Cusicanqui aseguró ayer jueves que el gobierno nacional entregará los datos del censo de población y vivienda en septiembre 2024, como lo pidió oficialmente el Tribunal Supremo Electoral para los pasos siguientes, todo en la perspectiva del 2025. Ha señalado esto después de un pedido oficial que hemos conocido también en los medios de comunicación. Siento que el debate continúa, medio que se desplaza y encontramos siempre una esquinita donde terminar de forcejear, ¿no? Y mientras los días pasan, hay personas en Santa Cruz, pero mucha gente que depende también de la economía cruceña que no está pudiendo realizar sus actividades con normalidad. Así estamos y quiero plantearle la situación política a Jorge Silva antes de hablar del agua. Que es un tema muy, muy complicado también. Así es. Sí. Yo creo que, Claudia, tenemos que hacer todos los esfuerzos y el gobierno, a nuestro presidente, Lucho Arce, ha puesto a disposición todos los escenarios posibles para que nos encontremos, los técnicos, los políticos, y podamos discutir sobre el proceso del censo. Existe una norma, la norma que le atribuye la Constitución al órgano ejecutivo, por el cual se ha definido el 23 de marzo del 2023 la realización del empadronamiento. Ahora surge esta propuesta del Comité Interinstitucional de que sea a través de una ley. Esa ya corresponde a otro órgano del Estado. ¿No, Y sí, también. Entonces, es el otro órgano del Estado, la Asamblea Legislativa, quien tendrá que ya ver este tema en el marco del procedimiento que está establecido en el propio reglamento. Pero lo más importante, Claudia, creo que es, te decía, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para levantar el paro en Santa Cruz, porque tú lo decías con bastante certeza, los que sufren estas consecuencias de un paro son los más pobres, ¿no? Es la gente que no va a recibir un salario a fin de mes, es la gente que se ha visto encerrada en sus casas, en sus barrios, y que no pueden desarrollar sus actividades normalmente. Ya no tienen platita en el bolsillo para comprar productos, por más que haya productos en los mercados. Hay usuarios que no están pudiendo usar los servicios, consumidores que no pueden comprar productos. Es complicado, Claudia, y creo que, lo decía La Razón, despojándose de todo sentimiento y afinidad política, deberíamos encontrar estos caminos que nos permitan allanar el mismo y que la normalidad reine en el país. Aunque ojalá, como tú decías, no se encuentre otra esquinita después para volver a plantear y justificar una medida tan severa como es el paro, que realmente somete a gran parte de la población a condiciones absolutamente incomprensibles, ¿no? Además, el presidente cívico ha reclamado que el gobierno haya demorado hasta ayer para comprometerse a esta fecha, ¿no? Comillas. ¿Por qué hace 5 días el presidente Arce omitió en su decreto el tema de la redistribución de escaños parlamentarios y los plazos para su implementación, cuando resulta que ahora sale el ministro a asegurar que se pueden entregar los resultados oficiales para la distribución de escaños hasta septiembre del 2024? Entonces, Calvo pide dejar de hacer sufrir al pueblo, a su vez, y califica de una pérdida de tiempo estas mesas técnicas. Total, Santa Cruz se está aproximando ya
al mes de un paro indefinido con más fuerza en las zonas centrales que en las periferias, pero al final un paro que, además de las muertes, además de las agresiones, una mujer violada, tensiones, trifulcas, sedes, instituciones, sedes campesinas quemadas, instituciones bajo las amenazas de tomas pacíficas. Yo todos los días reclamo, ¿cómo que toma pacífica? Yo no le puedo dar a usted un puñete con respeto, ¿no es cierto? No se puede tomar pacíficamente nada. Una toma de institución es un delito, y la tensión que deben estar viviendo más allá de las posiciones, porque se puede entender y respetar que hayan cruceñas y cruceños que sean afines al MAS, sean afines al gobernador, sean afines a Johnny Fernández, sean afines a ellos mismos. Al margen de las posiciones, la tensión que se debe estar viviendo en estos momentos en Santa Cruz no debe ser poca cosa. Acuérdese, Jorge Silva, de cómo vivimos en el país el 2019, que uno caminaba y no sabía si a uno le iban a insultar, si a uno le iban a empujar. Es decir, hay una tensión ahí que tiene que tener sus efectos sociales, ¿no? Sí, aquí hay responsables, Claudia, y ojalá que nos dejemos de estos discursos hipócritas que a veces yo siento en declaraciones de autoridades como es el señor Cuéllar o Camacho o Calvo, que quieren atribuir una responsabilidad al gobierno cuando está a la vista de todos quienes han impulsado todo este tiempo de violencia, este tiempo de agresiones, este tiempo de insultos, son los del Comité Interinstitucional, quienes no han permitido. Desde el principio se les planteó de que definamos el tema de la fecha del empadronamiento en 2024. Y ellos insistían que sea en octubre o en diciembre del 2023. Y ahora vienen que en el decreto no está el tema de los escaños, no está el tema de la distribución. Ya están queriendo sacar aspectos que son totalmente ajenos a el gobierno. El tema de los escaños lo dijo el presidente, lo dijo incluso meses atrás la propia ministra de la Presidencia, de que los resultados del censo van a servir para dos aspectos. Primero, para una redistribución económica, que eso nos compete como gobierno, y que la ministra Marianela Prada había comprometido, antes del paro incluso, había comprometido que los nuevos recursos económicos se van a distribuir en octubre del 2024. ¿Para qué? Para que el 2025 ya los departamentos, los municipios tengan más recursos económicos en función a la cantidad de población que hayan obtenido en el empadronamiento. Segundo, mencionó de que la distribución de escaños se van a realizar para las próximas elecciones. Se señaló eso, pero lógicamente hay sordos que no han querido escuchar en su momento y ahora salen con este tipo de declaraciones, tratando de inculpar al gobierno sobre lo que no dijo o sobre lo que dijo, cuando ahí está el testimonio de los medios de comunicación sobre estos temas. Insistimos, no podemos invadir la competencia del órgano electoral. El órgano electoral ha señalado que para la distribución o la nueva distribución de escaños requiere hasta septiembre del 2024 los resultados del censo. El gobierno se ha comprometido a entregar estos resultados en septiembre del 2024, lo que significa que el órgano electoral, a través de la normativa correspondiente, distribuirá los escaños en la Cámara de Diputados de acuerdo a los resultados del empadronamiento, del censo, ¿no? Por lo tanto, querer ahora que esa cosita que dice debería estar en una ley, debería estar en un decreto, ya nos parece pretextos para no levantar un paro o para tratar de justificar un paro absolutamente absurdo, que no tenía ninguna razón de ser, que no era necesario llevar a sus extremos a la población, y mucho menos que a través de ese paro político se hayan cometido tantos hechos de violencia, Claudia, que eso es lo que duele, eso es lo que lastima a la población, que no tiene nada que ver con el tema político, pero que cuando ve esas imágenes realmente no llega a comprender
la actitud de nosotros, los políticos, los dirigentes, que somos capaces de llevar a esos escenarios en forma absolutamente irresponsable sobre un tema que estaba ahí técnicamente decidido. Era imposible realizar el censo más antes y se demostró eso y se les pidió que ellos puedan justificar técnicamente si se podía adelantar el empadronamiento. Pero bueno, ahora estamos en esta situación. Ojalá que estas autoridades, especialmente del Comité Interinstitucional, puedan actuar con absoluta responsabilidad frente a su pueblo y puedan dejar este tipo de medidas que está perjudicando y está lastimando y está vulnerando derechos de gente que no tiene nada que ver con este problema político. Ya que tiene la gentileza, Jorge Silva, de responder estas preguntas más de la actualidad política, voy a abusar y le voy a plantear un tema más que tiene que ver con el MAS, Movimiento al Socialismo, que está viviendo, chocolate por la noticia, una etapa de crisis. Justo ayer hablé con el sociólogo, entrevisté al sociólogo Fernando Mayorga, que hablaba de esta crisis, la pongo sobre la mesa. Antes, quiero pedir disculpas por un titular, ya que estamos. Hay una información que refleja esta entrevista al sociólogo Fernando Mayorga, que no tiene un título apropiado. Dice: MAS proponen el repliegue electoral de las tres cabezas. No es así, no es que en el MAS proponen el repliegue electoral de las tres cabezas. Es Fernando Mayorga, un sociólogo de muchísimo prestigio, que acaba de publicar un texto que se llama Resistir y Retornar, donde hace una fotografía del movimiento al socialismo desde el 2019 hasta el 2021. Es un texto académico de alta reflexión que al final plantea, y acá Fernando Mayorga argumentó, plantea una salida a esta crisis, sobre todo de las estructuras decisionales dentro del MAS, y dijo que Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca deberían dejar vacía la silla de la próxima candidatura para garantizar la cohesión dentro del movimiento al socialismo, que es una propuesta muy interesante, inesperada, y ahí está, pero no es del MAS, así que reitero mis disculpas por el titular. En todo caso, pongo sobre la mesa crisis del MAS. ¿Cómo le cae esta idea? Que Lucho, Evo y David dejen la silla a alguien más joven, a alguien que no haya estado en estas exposiciones. ¿Cómo le suena esto, Jorge? Bueno, yo respeto mucho la opinión de Fernando Mayorga. He leído bastante de sus artículos, sé cómo él piensa. Es una persona respetable, destacada. Entiendo que no lo dice porque tiene una afinidad política con un lado o con otro lado. Sin embargo, ese es un tema que todavía, Claudia, no se ha discutido en el MAS, ¿no? Estamos casi a 3 años de las próximas elecciones y la concentración de nuestro gobierno, que es un gobierno del MAS, ¿no? Está centrada en solucionar estos problemas que nos dejó la pandemia, que nos dejó el golpe de Estado y que es la prioridad de nuestro presidente Lucho Arce, de devolverle la seguridad, la certeza, la seguridad a la población en el tema económico. Es decir, necesitamos consolidar nuestro modelo para estabilizar la economía de los bolivianos, especialmente de ese gran sector, Claudia, que genera sus ingresos con su propio trabajo. Más del 80% de la población económicamente activa es cuentapropista, ¿no? O es transportista, o es comerciante, o es artesano, o es microempresario, o presta diferentes servicios. Por lo tanto, esa economía es la que tenemos que definitivamente consolidar, y por supuesto con el otro sector mínimo de la población que depende de una relación formal. Por una parte. Por otra parte, nuestra prioridad es
garantizar la salud a la población. Estamos amenazados todavía por la pandemia y por otras enfermedades. Nuestro sistema único de salud todavía está en los primeros pasos y es parte de la prioridad que tiene nuestro gobierno. El tema de la educación, el tema de los proyectos, programas que nos permitan ser a los bolivianos autosuficientes, que podamos seguir trabajando en la soberanía alimentaria. Es decir, hay un plan de gobierno, Claudia, que concentra la atención de nuestro presidente Lucho Arce, de nuestro gobierno, que, reitero una vez más, es el gobierno del movimiento al socialismo. Sin embargo, hay voces, hay criterios, hay manifestaciones internas que entendemos que es en el marco de las aspiraciones, es decir, es gente que ya está pensando en el 2025 y yo estoy en el movimiento al socialismo 20 años y sé cómo es este tema al interior. Hay compañeros. ¿Es militante del MAS? Sí, yo siempre he sido militante del MAS desde que he asumido la candidatura a ser diputado el 2005. Me he inscrito al movimiento al socialismo. Desde allí he sido un militante disciplinado y sé cómo se mueven al interior cuando se avecina o ya está cerca un proceso electoral. Entonces, quiero entender de que hay una legítima aspiración, porque sí, todos tienen derecho a ser candidatos, a concejales, alcaldes, etcétera, y están en ese trabajo de... Este es un momento, Claudia, de la acumulación de fuerzas, ¿no? Quieren acumular fuerzas para después proyectarse y postularse a un cargo. Eso es legítimo, eso es democrático, eso siempre ha sucedido en el MAS, y entendemos de que esa corriente al interior del MAS está trabajando en ese sentido, por una parte. Por otra parte, a veces los excesos nos hacen daño, ¿no? Si bien es cierto la aspiración legítima es democrática, hay excesos que puedes manifestar a través de una declaración, de una manifestación, o sea, estar puñeteándose, estarse rascando o estarse diciendo que eres drogado, que eres un incapaz, etcétera, no corresponde al ámbito, o no debería corresponder al ámbito político, ¿no? Porque hay miles, millones de bolivianos que nos están viendo y que nos están calificando y nos están censurando por nuestra conducta y por nuestro comportamiento. Y eso puede dar lugar, Claudia, a que batan las palmas la oposición política a la derecha, que lo que está buscando es que el MAS se caiga, que se divida, que se fraccione, ¿no? Que nos agarremos a eso, a puñetes, que nos insultemos entre nosotros, porque ellos son los más beneficiarios políticamente. Por supuesto. Por lo tanto, yo entiendo que la oposición nos ha tendido ahí una trampa, ¿no? El escenario de la división y el escenario de hacer fracasar el modelo económico. Por lo tanto, la derecha, entendiendo así políticamente, la oposición política representada por la derecha está trabajando sobre esos dos aspectos. Primero quiere fraccionar, quiere dividir, debilitar las estructuras orgánicas, la estructura política, a las organizaciones sociales. Políticamente quiere debilitar al MAS y segundo quiere atacar al modelo económico. ¿Por qué? Porque en el primer escenario, Claudia, las organizaciones sociales, toda la estructura orgánica que tiene el MAS, que son 4 pilares, le dan fortaleza, ¿no? Es el único instrumento político hoy que tenemos en Bolivia donde puede estar representado un distrito, una organización social, una asociación, etcétera. Y por otra parte tiene un modelo económico que durante estos 16 años nos ha dado resultados, ¿no? Porque la gente ha sentido una estabilidad, ha sentido la mejoría, y ahí puedes ver tú, si comparas la fotografía de La Paz de hace 16 años con una fotografía actual, vas a ver cuánto ha crecido La Paz, pero no solamente es La Paz, es Santa Cruz, es el Alto, es el país que ha crecido. ¿Cuánta gente hoy tiene su cuenta de ahorro? ¿Cuánta gente hoy tiene su departamento, su vehículo, a diferencia de lo que antes era el país? Por lo tanto, ese modelo económico es nuestra carta de presentación que nos ha permitido ganar los diferentes procesos electorales, y eso lógicamente la oposición sabe y por eso intenta atacar el modelo económico. Entonces, estas fricciones que se están dando, Claudia, no le hacen bien al gobierno del MAS. Este es un gobierno del MAS, ¿no? Nos distraen, nos perjudican, porque estamos lidiando con lo que pasa en Santa Cruz, que sabemos cómo está organizado, y al mismo tiempo tenemos que lidiar con estas corrientes internas, y eso distrae, eso quita tiempo, cuando deberíamos estar concentrados todos
por lo menos en el movimiento al socialismo, de apoyar nuestro gobierno, de sacar adelante nuestro gobierno, de luchar contra la corrupción, de consolidar la economía, etcétera. Hacer un gobierno del MAS para que el 2025 volvamos a tener la posibilidad de que el pueblo nos dé el voto de confianza y siga apoyando a este proyecto político. Pero lamentablemente no sucede eso, y ahí, lógicamente, la lectura de Fernando de decir, bueno, aquí los que están provocando la pelea es Lucho, es David y es Evo, que se hagan a un ladito y que den lugar a otros nuevos o gente joven que podría asumir. Ese es un tema, Claudia, que todavía no se ha discutido. Yo entiendo que el 2024 sí se va a discutir este tema, porque ahora, te reitero, estamos concentrados en la gestión.